Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado. Vamos a hablar mucho referente, a la genealogía de Jesús, hermanos. Pero hay un detalle bien importante, ¿verdad? Como en la genealogía de Jesús, el Señor habla de 5 mujeres que hay que resaltar en este tema, hermanos. Y quiero comenzar con una cita, hermano, que se encuentra en Hechos 10, 34 y 35, que nos dice la palabra así. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, amén, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, amén, hermano. Pedro aquí está haciendo una gran observación, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se le había manifestado a un centurión romano que se llamaba Cornelio. Está hablando en Hechos 10 de la historia del centurión Cornelio, que era temeroso de Dios. Y donde Pedro se da cuenta, ¿verdad?, de que Dios ya había pasado el mensaje, o su mensaje, del pueblo judío, hermanos, a los gentiles, hermanos. Y Pedro ahí, Dios le da una gran lección ahí, ¿verdad? Porque Pedro, pues como típico Galileo, típico judío, acuérdense que ellos veían a los gentiles, ¿verdad?, como poca cosa. Por eso Dios, antes de que llegara a estos versículos que les acabo de leer, ¿verdad?, Dios le muestra, ¿no?, una manta y todo eso, que mucha gente piensa que ahí ya puede comer animales inmundos, ¿verdad? Pero Pedro ahí dice muy claro, ¿verdad?, que el cosa inmunda jamás ha pasado por su boca. Entonces muestra, ¿verdad?, de que Dios sigue vigente, ¿verdad?, los animales inmundos, los animales limpios, lo que te puedes comer y lo que no te puedes comer, hermano, porque entonces es una controversia todavía hasta el día de hoy, hermano. Bueno, el punto es aquí, ¿verdad?, que Dios le muestra a Pedro, ¿verdad?, de que el mensaje es ya para todo el mundo, hermano. De hecho, era el ideal de Dios, ¿verdad?, que los judíos fueran luz para el mundo, más que los judíos se entenebrecieron en su egoísmo, hermano, y pensaron que todo era para ellos, y no, hermano, no era el plan de Dios, no era el ideal que Dios les había marcado. Por eso Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, hermano. O sea, serás el padre de todas las naciones, de todas las muchedumbres, lenguas y naciones. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, los judíos, las 12 tribus que salieron, ¿verdad?, de Jacob o Israel, se desviaron del plan de Dios, hermano. Al final vino nuestro Señor Jesucristo y la verdad, pues los hizo a un lado. Fue cuando se cumplió el tiempo de gracia para el pueblo judío, ¿verdad?, al final, en la semana 70, ¿verdad?, la famosa semana 70, ¿verdad?, que han torcido a sí, muchos hermanos, ¿verdad?, evangélicos, y que la pasan para el tiempo del fin, ¿verdad?, tomando como base escritos de jesuitas, hermanos. Al término de ese tiempo de gracia, hermanos, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Al término fue en el año 34 de nuestra era, hermano, se selló con el apedreamiento de Esteban, y fue cuando Dios levanta al apóstol Pablo, que estaba ahí presente cuando apedrearon a Esteban, hermano. Se quedó impresionado como él. Lo estaban matando, hermanos, y está pidiéndole a Dios perdón por los que lo estaban matando. Igual que nuestro Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Tremendo esto. Entonces Pedro aquí dice que hace esta expresión, ¿verdad?, que Dios no cabe duda que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, hermano. Y ahí el mensaje pasó para el Israel espiritual, hermano, y ahí es donde entramos todos nosotros, ¿verdad?, que no somos descendientes directos de judíos, hermano, o del pueblo o de alguna de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué le leí este versículo? Bueno, porque
Es muy interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que viene en Mateo. En Mateo, el capítulo 1. Mateo capítulo 1, hermano, vamos a estudiar esta genealogía, hermano. Quiero resaltar que el Evangelio de Mateo, hermanos, es el único evangelio, hermano. Es el único evangelio que fue escrito en arameo, originalmente, hermano. ¿Por qué? Porque Mateo es un evangelio escrito más para el pueblo judío y comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Como que Dios resaltándoles, ¿verdad?, de a quién habían crucificado y de dónde provenía Cristo. Y que Cristo, ¿verdad?, venía de la línea directa de Abraham, hermano, de la línea directa de Abraham. Entonces ahí ya se desatan otras cosas, porque ya cuando a Mateo lo tradujeron al griego, hermano, después el hombre ha hecho muchas cosas que no están bien, hermano, de los ojos de Dios. Una de ellas es Mateo 28:19, ¿verdad?, que fue un versículo que adulteraron, refiriéndose al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Al traducirlo al griego, hermano, al ponerlo en griego, lo adulteraron. Pero hay evidencias, ¿verdad?, de cómo venía originalmente Mateo en una copia fiel, ¿verdad?, en la gran biblioteca de Cesarea, hermanos, en la cual estaba a cargo el obispo Eusebio, hermano, Eusebio, como en el año 300, ahí como en el siglo tercero, cuarto, por ahí, hermanos. Y ahí él encontró una copia de Mateo en arameo original y descubrió exactamente cómo venía Mateo 28:19, hermanos. Y ya después aquí en las Biblias de la actualidad pues lo vemos que ya está adulterado, hermano, adulterado. Es tremendo, ¿verdad?, como quien escribe la historia, hermano, hace lo que quiere. Y al final, ¿verdad?, no sabemos ni quién es quién, hermanos. Es triste, pero así está sucediendo, y eso pasa en la historia de cualquier país, hermano. La historia de cualquier país pasa exactamente lo mismo, pero la palabra de Dios también dice, hermano, en Daniel 12:4 dice que los entendidos resplandecerán como la luz, como la aurora en el firmamento, hermano. Entonces Dios le dará luz a las personas que deben de saber las verdades de la palabra, y Dios les dará ese entendimiento para discernir qué es bueno y qué es bueno y qué es malo, hermano, porque la palabra de Dios, la misma Biblia, hermanos, no la pueden contradecir. Les voy a decir por qué, porque tuercen un versículo, hermano, pero 20 versículos te están diciendo todo lo contrario. ¿Sí me explico? Entonces, un estudioso de la palabra de Dios, da con la guía del Señor, con la guía del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, pues se va a dar cuenta, hermano, se va a dar cuenta de aquel versículo espurio, aquel versículo torcido, pues se va a dar cuenta que está adulterado, hermano. Eso le digo que los entendidos entenderán, hermano, y resplandecerán y se darán cuenta de la verdad, hermano, porque Dios se la va a mostrar. Quiero empezar, hermanos, con esta genealogía, ¿verdad?, en Mateo. Vamos a leer Mateo del 1 al 17. Y quiero aquí resaltar algo importante, hermano, porque en el libro de Mateo él resalta a 5 mujeres, cosa que acuérdense que en las culturas de Oriente, ¿verdad?, pues la mujer nunca se tomaba en cuenta, hermano, pero Dios plasma en la genealogía de Cristo estas 5 mujeres como algo muy importante, hermano. Y vamos a comenzar a leer Mateo 1 al 17, hermano. Dice: el libro de la genealogía de Jesús el Cristo,
hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y lo dice, Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Eteo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Dius a Eliakim, Eliakim Nazor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliub, Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Todos los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. Amén, amén por eso. En el pueblo judío, hermanos, la genealogía era de mucha importancia, hermanos. Llevaban registros muy serios y metódicos de las personas y sus generaciones para saber su procedencia y tribu de la que provenían, hablando de los hijos de Jacob, hermanos. Acuérdense que de Jacob provienen sus 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Amén. Pero en el caso del libro de Mateo, hermano, es bueno resaltar, ¿verdad?, que él nombra a 5 mujeres. Eso es bien tremendo, hermano. Eso es algo muy extraño, más que nada en estas culturas, ya que los judíos, ¿verdad?, en sus genealogías nunca nombraban a las mujeres. Por eso es una conclusión que yo he sacado, hermano, de que cuando me preguntan a mí, no, oye, y los 144,000 son literales. La palabra de Dios dice que sí son literales, hermano, porque Juan vio el número. Si yo vi el número 12,000 de cada tribu, que son 144,000 sellados, y él los vio y vio el número exacto, ¿sí me explico? Yo creo que no es simbólico, hermano. Simplemente acuérdense que en las culturas, Juan y todos los que escribieron la Biblia eran judíos, hermano, eran israelitas, perdón. Pero en ese tiempo pues ya se les nombra judíos, ¿verdad?, porque estaban ahí en Jerusalén, en lo que geográficamente correspondía a la tribu de Judá y Benjamín, y una parte de la tribu de Leví. Entonces, acuérdense que siempre cuando se levantaban los censos, siempre nomás los hombres, las mujeres no las tomaban en cuenta, ni los niños de menos de 20 años. Entonces ahí en los 144,000, hermanos, está hablando de 144,000 varones, hermano. Pero acuérdense que cada varón puede tener una familia muy extensa, ¿sí me explico? O sea, puede tener su mujer, pero puede tener varios hijos. Así que ahí ya él es la parte principal como sacerdote de la familia, pero de él puede haber una familia numerosa, de bastantes hijos. Entonces ahí se acrecenta el número a bastantes personas, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo percibo, ¿verdad?, de este número, y eso es lo que yo siento, hermano, que eso es lo que en mi percepción, eso es lo que es, ¿verdad?, porque hay mucha incertidumbre respecto a eso, hermano. Y yo creo que eso es mi punto de vista, hermano. O sea, cada quien va a poder, aparte de ese tema, ese punto, pues no es un tema de salvación tampoco, hermano. Pero sí, eso es lo que yo creo, hermano. Y pues, bueno, para seguir en el tema, dice que en Mateo, pues se nombran
pues 5 mujeres, que eso es muy extraño pues en la genealogía, porque ellos pues nunca nombraban a las mujeres. Vamos a hacer un análisis, hermano, de estas 5 mujeres. De versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Tamar es el nombre de una mujer, hermano. Y esta relación es bastante interesante, hermano, ya que Tamar, ¿verdad? Pues era nuera de Judá. Eso es lo más tremendo, hermano. Aquí el punto, por eso les comencé el tema, hermanos, con la expresión de Pedro, ¿verdad? De que no cabe duda que Dios no hace acepción de personas, hermano. Y vean, vamos a estudiar en este tema, ¿verdad? De cómo, de dónde proviene nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y vean qué maravilloso es nuestro Dios, y que nos demos cuenta, ¿verdad? Que Dios realmente, como dijo Pedro, no hace acepción de personas, hermano, no hace a nadie a un lado, hermano. Dios puede usar a quien menos nos pensemos, hermano, lo puede usar de una manera maravillosa, hermano, y poderosa. Aquí vemos, ¿verdad?, que Judá se casó con una mujer cananea. Eso viene en Génesis 38, ¿sí? Pagana, y tuvo 3 hijos. Y nos narra aquí la historia en Génesis 38, ¿verdad?, que tuvo a 3 hijos, ¿verdad?, que eran Onán y Selá. Y vemos que Tamar, hermano, se casó con el mayor. Pero este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, man, y murió. Era la costumbre, hermanos, en el pueblo de Israel, que el hermano que seguía debía tomar la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Y Onán, el segundo, al juntarse con Tamar, también hizo lo malo ante los ojos de Dios, y al igual que su hermano, murió. Ahí la palabra de Dios nos muestra en Génesis 38. En Génesis 38, que Onán, en vez de, pues no quería tener descendencia, hermano. Es que eso era algo que Dios les había dictado. Y en vez de, cuando tenía relaciones con Tamar, ¿verdad?, al momento del clímax, vertía en un lado, o sea, se zafaba de ella y vertía en un lado. Y eso no le pareció, eso ante los ojos de Dios, no, a Dios no le pareció. Y la verdad, y Dios permitió que se muriera, hermano. Entonces, todo ese tipo de detalles, hermano, él tal vez se le hizo bueno hacer eso, hermano, pero en ese tiempo era como muy estricto todo eso, hermano, porque Dios quería que tuvieran descendencia. Entonces, Onán, el segundo a juntarse con Tan, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y al igual que su hermano, murió. Entonces Judá, al ver que sus hijos estaban muriendo, tuvo miedo de darle a Selá, el menor, y pasó el tiempo y Tamar se desesperó. Y Tamar se disfrazó como prostituta y engañó a Judá, su suegro, hermano, quedando embarazada de él. Aquí vemos cómo ellos, como seres humanos, cometían también muchos errores, al igual que nosotros hoy en día, hermano. No somos perfectos, pero aún en nuestra imperfección, hermano, tratamos de agradar a Dios, porque somos seres imperfectos, hermano. Perfecto solamente es Dios. Pero, hermano, no nos podemos agarrar tampoco de esto, hermano, porque Dios dice que en su palabra dice ser perfectos como Dios es perfecto, hermano. Ser santos como Dios es santo. O sea, yo siempre he comentado esto, hermano, y no me cansaré de decirlo a la palabra. Dios dice muy claramente, hermano, que sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Todas estas personas cometieron muchos errores, hermano, pero créanlo que en cierta parte de su vida ellos se volvieron a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, hermano, y limpiaron su mente y su corazón, y murieron siendo idóneos para ir al cielo, hermano. Ese es el punto, hermano, de que muchos ministros en la actualidad enseñan que no vamos a seguir pecando. Cuando Dios venga nos va a transformar, no, hermanos. Eso es un error fatal, hermano. Mortal, hermano. Y así enseña, por eso mucha gente en las iglesias, no, pues ahí le seguimos. Y cuidado, hermano, es que es un mensaje muy liviano, hermano, muy padre, ¿verdad?, ante nuestros oídos. Pues, ¿quién no quiere escuchar eso, hermano? De que seas lo que seas, ¿verdad?, tú nomás acepta a Cristo como tu Salvador, ¿verdad?,
bautízate y ya eres salvo. No, hermanos, es el primer paso, hermano. Pero de ahí viene eso es la justificación por la fe, y ahí viene un mensaje muy importante en el cual nos dice, ¿verdad?, que primero es la justicia imputada, que es cuando ya nos bautizamos, aceptamos a Cristo, confesamos nuestros pecados. Se supone que debemos de salir a una novedad de vida, hermanos. Pero de ahí empieza el camino por el santuario. Tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón de toda esa inmundicia que venimos cargando, heredada y cultivada por años. Y ahí es donde no queremos. Ahí nos atoramos, hermano. Entonces llegan estos ministros, estas gentes, y te dicen, no, no tienes que hacer nada, no te preocupes, tú ya eres salvo. Imagínense, hermano, eso es bien peligroso, hermano. Cuando la palabra de Dios te dice muy clarito, ¿verdad?, tienes que limpiar tu mente, reformar tu carácter, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Si es pasión que se nos quite, hermanos. Es en serio, hermano, es en serio eso, o sea, ¿cómo creen que vamos a ir al cielo, hermano, con un carácter deformado, hermano? Eso jamás va a suceder, hermano, porque si cuando vayamos a la tumba, hermano, hasta ahí va a llegar nuestro juicio, y si no reformamos nuestro carácter, cuando venga la resurrección, Dios jamás, bueno, para empezar, Dios no nos va a levantar, hermano, cuando Él regrese por segunda vez. ¿Ustedes cómo creen, o cómo piensan ustedes que nos va a levantar con un carácter deformado, hermano? Deformado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hicimos lo que debemos de hacer para ser idóneos para ir al cielo, hermano. Esa es la justicia impartida, que nos hace idóneos para ir al cielo, hermanos. Y cuando hay algo malo en nosotros, hermano, Dios no nos puede llevar al cielo. Quítense esa mentira, hermano, esa falacia, ¿verdad?, de que cuando Cristo venga nos va a limpiar de la mente y todo, y que vamos a ser transformados. Sí, nos vamos a ser transformados, hermano, sí, pero en nuestro cuerpo mortal que ya estaba en la tumba, hermano, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Pero lo que Dios no nos va a cambiar, hermano, y nos lo va a regresar exactamente como morimos, es nuestro carácter, hermano. Todo lo que manejamos en nuestro lóbulo frontal al momento de nuestra muerte, hermano. Y si no entregamos, por eso ahí es donde dice, entrega tu mente y tu corazón, y en un corazón limpio hacia Dios. Si no logramos esa condición, hermano, olvídense, no vamos a ir al cielo, hermanos. Nos engañan, hermano. Y vean el diablo cómo tiene atrapadas tantas iglesias, hermano. Llenas, miles y miles en esas iglesias, hermano. Dándole su dinero a esa gente porque viven en la opulencia, hermano. Es un negocio. Debemos de entender eso, hermanos. Y aquí vemos, ¿verdad?, en el relato, ¿verdad?, viene como esta Tamar, ¿verdad?, pues se disfraza de prostituta porque va a la venta va Judá, ¿no?, a la venta de unos cabritos, de un ganado. Entonces cuando cuando ya en una pasadita, hermano, por un pueblo, ella se disfraza de prostituta, llega Judá y le deja su báculo y su bastón, porque ahí no traía dinero. Judá le dijo, después te voy a mandar un cabrito. Tiene relaciones con ella, hermano. Sino cuando ya regresa ella pues ya no está ahí, ¿verdad? Ella se regresa para su casa. Y Judá no se dio cuenta, ¿verdad?, que tuvo relaciones con su propia nuera, hermano. Así imagínense. Y aquí viene muy claro que de Tamar engendró Judá a Fares y a Zara. Y al final, cuando se dio cuenta Judá, ¿verdad?, que ella estaba embarazada, pues cuál era la costumbre, se da cuenta que él pensó que ella le había sido infiel, se había metido con otro hombre. Ya al momento de quererla matar, hermano, porque así era la costumbre en ese tiempo, en esas culturas, ella le enseñó el bastón y su báculo, y Judá se dio cuenta, hermano, que ella era aquella prostituta con la cual él se había metido, hermano. Y entonces él la perdonó y se dio cuenta el mal que iba a hacer, porque ella no le había dicho a nadie de quién era el hijo hasta que se lo reveló a él mismo, hermano.
Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo ella se disfrazó y engañó a su suegro y quedó embarazada de él, hermano, de él. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, cómo en ese tiempo todavía Judá, ¿verdad?, no tenía un corazón convertido, hermano, una mente limpia. Judá en ese tiempo, nomás imagínense, para empezar había dejado a su papá Jacob y se había juntado con una cananea, con una pagana, hermano. Eso fue su primer error, nomás de entradita, hermano, de entradita. Entonces, todos tenemos cola que nos pisen, hermano, todos somos pecadores, hermano, cometemos muchos errores, pero llega el momento, hermano, créanlo, que tenemos que tomar decisiones, hermano, decisiones de vida eterna, hermano, y eso va para todos nosotros, hermano. Todos nosotros estamos en el mismo barco, hermano. Y en el versículo 5 ya tenemos a Rahab. Esa es la segunda. La primera fue Tamar, la segunda fue Rahab. Esta mujer, hermano, era una prostituta. Eso lo podemos encontrar en Josué 2. Cuando en Jericó, cuando mandaron los 12 espías y llegaron a la casa de Rahab, y Rahab los protegió, pero les dijo que le prometían que ya iban a perdonar a ella y a su familia, hermano. Pero ella era una prostituta, hermano. Esta mujer era una prostituta, hermano. Cuando Josué envió 2 espías para que exploraran la ciudad de Jericó, estos fueron protegidos por esta ramera llamada Rahab, protegiéndolos de sus perseguidores y siendo parte clave de alguna manera para la toma de Jericó, hermano. Y sí, cuando Josué tomó Jericó, les perdonó la vida a ella. Además les dijo que se encerraran en sus aposentos y todos los que estuvieran ahí no iban pues a pasar, no iban a ser muertos, ¿verdad? Porque pues ellos iban con todo. Y fue cuando Dios hizo el milagro en la ciudad de Jericó, hermano, cuando Josué les dijo Dios que no usaran armas, que, que Dios los iba a entregar en su mano, que le dieran 7 vueltas por 7 días a la ciudad de Jericó. Y al 7º día, hermano, los muros, porque eran ciudades amuralladas, hermano, era imposible entrar. Pero Dios les tumbó las murallas, hermano, se las derrumbó. Y fue cuando, imagínense, cuando Dios hizo eso, un terremoto, y les tumbó las murallas. Y entonces sí, a Dios les dijo, entren y acábenlos. Pero en la parte donde estaba, en la torre, donde estaba la casa de Rahab, Dios ahí no le pasó nada a ella, hermano. Y ahí a ella le respetaron la vida a ella y a su familia. Pero en Mateo 1:5 nos dice que de Rahab, que Rahab engendró a Boz. Qué tremendo. Y que Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que fue el papá del rey David. Qué tremendo, esta historia está bien interesante. Aquí vamos a analizar a Ruth, hermano, porque acuérdense que Boz engendró de Ruth a Obed. Ruth es la tercera mujer que habla la genealogía de Cristo, hermano. Primero fue Tamar, sí, la nuera de Judá. Lo fue Rahab, la prostituta, que protegió y ayudó a Josué para la toma de Jericó, hermano. Y la tercera, porque dice que ella engendró a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que fue el papá del rey David. Y aquí vamos a analizar la tercera mujer, hermano, que es Ruth, ella, esa Ruth, hermano, era una moabita, hermano, una moabita, que era uno de los enemigos más acérrimos de los israelitas, los moabitas. Los moabitas, hermano, provenían de la hija mayor de Lot. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hermano, Lot salió con sus dos hijas, hermano. Acuérdense que los ángeles sacaron a Lot de sus 2 hijas y todos sus yernos, bueno, también salió la esposa, pero la esposa, Dios les dijo que no voltearan, y la esposa volteó y se convirtió en estatua de sal, hermano. Como que añoró todas las riquezas que había dejado en la ciudad, hermano. Y ahí vemos, ¿verdad?, qué tremendo, ¿verdad?, que esta Ruth era una moabita, que eran uno de los enemigos más acérrimos de los israelitas. Los moabitas, hermano, provenían de la hija mayor de Lot, el sobrino de Abraham. Pero el punto aquí, hermano, es que cuando Dios sacó a Lot, junto con su mujer y sus 2 hijas de Sodoma y Gomorra, salvándolos de la destrucción de las ciudades sentenciadas por el pecado que imperaba en ellas, ¿verdad?, claro.
La historia nos dice en Génesis 19, ¿verdad?, que ellas emborracharon a Lot y tuvieron relaciones sexuales con él. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que el pecado puede hacer a una persona. Acuérdense que ellas venían de todos modos de un ambiente de perversión, hermano. Y ni ellas, por amor a Abraham, Dios sacó a Lot, hermano, porque Lot también era un hombre, pues, bueno y justo, ¿verdad? Desgraciadamente su familia también ya había sido impregnada del pecado que existía en estas ciudades, hermano, y sus dos hijas no era la excepción. Se fueron a una caverna, fue primero a una ciudad y vieron que era la misma situación, hermano, y ya se fueron a una cueva y ahí emborracharon al papá, a Lot, y, y tuvieron relaciones con él, hermano, y sus dos hijas. Qué tremendo es eso. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo el pecado va por lo que pasa a una persona y de lo que uno puede ser capaz de hacer, hermano, o sea, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y de ese incesto, hermano, de ese incesto salieron dos de los pueblos enemigos más grandes del pueblo de Dios, hermano, los moabitas y los amonitas. Qué tremendo esto, hermano. En el versículo 6 de Mateo, ¿verdad?, nos dice que David engendró a Salomón de Betsabé. Estamos hablando de la genealogía de Cristo, hermano. Primero tenemos a Tamar, ¿sí? Que esta historia la podemos encontrar en Génesis 38, a Rahab, que esa historia la podemos encontrar en Josué 2. Y a Ruth, vemos aquí la historia de dónde proviene Ruth, hermano. Pues claro que esta historia la podemos encontrar en el libro de Ruth, ¿verdad? Pero nos hace más resaltar de dónde provienen los moabitas, hermano. Y Ruth era una moabita. Y en el versículo 6 de Mateo, ¿verdad?, nos dice que David engendró a Salomón de Betsabé. Vamos a ver esta historia, hermano, que es la cuarta mujer que nombra esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice Betsabé, ¿verdad?, pues fue la mujer de Urías Eteo. Y la Biblia nos narra, hermano, en segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Esta historia. Bueno, se los voy a leer, hermano. Aquí vemos como 11.2 dice, segunda de Samuel 11.2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Imagínense, hermano. Bien dicen que el diablo cuando más te ataca, hermano, es cuando estás ocioso. Y David, en vez de estar en la guerra, hermano, con todos sus hombres que estaban peleando por su causa, se tomó unos días, hermano. Y en esos días él estaba de ocioso y estaba allí, se asomó ahí por su tejado y vio a esta mujer bañándose enfrente, que estaba desnuda. Y pues lo prendió el diablo ahí, hermano. Y ahí no paró la cosa, ¿va? Mandó preguntar por ella y pues fueron y se la trajeron y tuvo relaciones con ella y la embarazó. Eso es tremendo, hermano. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, como en este versículo, ¿verdad?, que ya viene aquí, les acabo de leer que era la mujer de Urías Eteo. Vemos cómo solo ese detalle me lo bastó para que el diablo entrampara a David, sabiendo, ¿verdad?, que David era un hombre temeroso de Dios, pero con pasiones como cualquiera de nosotros, hermano. Como seres humanos cometió adulterio, embarazó a la mujer casada, hermano. Ahí no paró la cosa, hermano. El punto crítico, hermano, fue que no solo cometió adulterio, sino que cuando ella le declaró que estuvo encinta, pues Urías Eteo, hermanos, el esposo, era un hombre muy fiel y leal a David, hermano. Vean el pecado, hasta dónde llevó un error que uno comete, hermano, de un pecado te lleva a otro. Y ahí, cuando ella le dijo que estaba encinta, pues David mandó traer Urías, ¿verdad?, para cubrir su pecado, hermano. Y luego David ya lo felicitó porque era un hombre muy valiente. Urías era un hombre muy esforzado y muy valiente.
y lo mandó traer, ¿va? Pues, cuál era el plan de David? Dijo, pues que este venga y tenga relaciones con su mujer y ya pueda decir que ese hijo, pues es de él. Hasta ese punto llegó David, hermano. Pero ahí con lo que no contaba David, hermano, es que este hombre le era muy fiel a David, hermano. Y cuando David lo despachó a su casa, este hombre ahí se quedó en las puertas de la alcoba de David, hermano. No, señor, ¿cómo cree que yo voy a ir a dormir y mi rey aquí, pues, yo soy como era capitán de la guardia de David? Y no lo pudo hacer, hermano, que fuera a su casa. Es tremendo, no sé. Eso es una fidelidad, una lealtad tremenda, David, ese hombre. Entonces David lo que hizo, con él mismo envió una carta, hermano, al general. En aquel tiempo era Joás, el general del ejército de David, y le dijo que lo pusiera en el frente. Y el plan de David era pues para que lo mataran, hermano. Ponlo en lo más esforzado de la batalla. Y pues ahí David, en esa misma carta que el mismo Urias llevó, lo estaba sentenciando a muerte, hermano. Al final no fue solo adulterio, hermano. Mintió David, adulterio. Al final también fue asesinato, hermano. Esa muerte era sobre la cabeza de David. Y pues la palabra de Dios dice, ¿verdad? Como Dios le mandó al profeta Natán a David, porque pues eso ante los ojos de Dios fue desagradable. Dice en el 26, ¿verdad? De 2 Samuel 11, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, hermano. Fue cuando Dios le envía al profeta Natán. Y vean cómo el profeta astutamente llevó a David a que solo se enjuiciara, hermano. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Le contó una historia al profeta Natán, vean cómo está, qué tremendo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El hombre pobre tenía una corderita, hermano, que la amaba y la veía como una hija de él y sus hijos la cuidaban mucho. Escuchen. Cuarto, y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Él tenía muchas ovejas y muchas vacas y no quiso usarlas, hermano, sino que para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David al escuchar la historia, hermano. Se enojó David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Escuchen, hermano, él solo se sentenció. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y ahí fue cuando ya Natán pues le da la sentencia a David, hermano. Por cuanto tuviste un poco la palabra que haciendo lo malo delante de tus ojos, habría hacerte heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y es cuando ya Natán le dice que el hijo que iba a tener Betsabé iba a morir, hermano. Ya Dios le dio esa sentencia, hermano. Y David pues, se pasó rogándole a Dios, hermano, y no. Su hijo murió. Cuando nació de Betsabé, murió. Pero después hubo una gran bendición. Dios es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Después que murió su primer hijo, que el hijo que fue por el adulterio y por todo lo malo que hizo David, Dios no se lo dejó con vida, hermano. Después el segundo hijo fue Salomón. Es bien interesante, hermano. En Mateo 1:10 también hay algo que resaltar, nos dice que aquí vemos cómo Salomón, ustedes saben que Salomón pues fue un rey muy bendecido y privilegiado por Dios.
Es más, Salomón el único, la única persona en el mundo, hermano, en la Biblia, que Dios le dijo directamente, pídeme lo que quieras, hermano. Imagínense que el rey del universo, hermano, el todopoderoso, te diga a ti, pídeme lo que quieras. Eso es algo muy resaltable en la Biblia, hermano, algo muy resaltable aquí. Bueno, aquí vemos cómo David, pues, mientras no confesó su pecado, se fue consumiendo interiormente, hermano. Y esto lo vemos en el Salmo 32, ¿verdad? Es un salmo muy interesante, que también de todos modos quisiera también aquí leerles. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, hermano. Es la razón por la cual David escribió este salmo, hermano, y él dice que no tenía descanso, hermano, ni de día ni de noche, hermano, y sus huesos se estaban consumiendo, hermano. Por eso dice que la palabra, que el único pecado que Dios no te puede perdonar es el que no le confieses, hermano. Porque si tú sigues acariciando ciertos pecados, eso nos puede llevar a la muerte espiritual, hermano, espiritual. Y Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Él dice que el único pecado es el que no le has confesado, es el que no te puede perdonar, hermano. Ahí en Mateo 1:10 también hay algo que resaltar, ¿verdad? Nos dice que Ezequías engendró a Manasés. Estamos sobre la genealogía de Cristo, hermano. En Mateo 1:10 dice que Ezequías engendró a Manasés. Esta historia está interesante, hermano. Esta historia la podemos leer en Isaías 38. Cuando el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que ordene su casa porque va a morir. Ezequías ora a Dios y Dios en su misericordia le da 15 años más de vida, hermano. Y aquí vemos el gran amor de Dios por sus hijos fieles, hermano. Porque Ezequías engendró más a Manasés. En esos 15 años que Dios le dio más de bendición, en ese lapso, Ezequías engendró a Manasés, y Manasés, hermano, fue uno de los reyes más apóstatas de Israel. Dios, aún sabiendo eso, por amor a Ezequías, lo permitió, hermano, lo permitió. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque ahí tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, hermano. Por eso dice la palabra, tan no estabas en el vientre de tu madre y Dios ya te conocía tus caminos. Qué tremendo todo eso, hermano. Vean cómo nuestro Señor se agrada en sus hijos y en sus criaturas, hermano. Vean cómo Él sabiendo, eso es el caso parecido, ¿verdad? Él sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, aún así los creó, hermano. Eso es algo que es un amor que nosotros no podemos entender, hermano. Porque lo más lógico, como ser humano pecador que soy, y finito, yo hubiera dicho, no, pues si sé que van a pecar, pues no los creo, ¿verdad? Y ese es el mismo caso, ¿verdad? De Ezequías. Él lloró y le pidió a Dios que le alargara la vida, y Dios le dio 15 años más. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en Isaías 38. Y cuando apenas iba saliendo Isaías del palacio, cuando Dios le dice que se regrese y que le diga que le da 15 años más de gracia y amor, ¿verdad? Porque eso es amor, hermano. Y en esos 15 años nació el rey es uno de los reyes más malos que tuvo Israel, hermano, Manasés. Y todavía ahí les va, hermano. Manasés, todos sus últimos años, de todo el mal que él hizo al pueblo de Israel, todo el mal que él hizo ante los ojos de Dios, porque él se volvió era idólatra, y luego se volvió, le dio la espalda fea, hermano, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Y todavía en sus últimos años, la palabra de Dios nos enseña que Manasés se arrepintió, hermano. Y Dios, no, para que vean, allí un ejemplo, hermano.
lo maravilloso y bondadoso y amoroso que es nuestro Padre Celestial, hermano. Y lo más tremendo es que Manasés va a ser salvo, hermano. Que Manasés al final le confesó sus pecados a Dios y se arrepintió de todo corazón, hermano. No sé en qué etapa de su vida lo hizo, ¿va? Pero yo leí en un escrito inspirado que Manasés al final se arrepintió, hermano, y va a ser salvo, ¿no? Para que se den una idea, hermano. Entonces aquí lo más tremendo aquí, hermanos, al final en Mateo 1:16 nos dice que José engendró de María a Jesús llamado el Cristo. Aquí vemos la historia, ¿verdad? Es sabida por todos, la historia de María, de José, todos en los evangelios, de ahí empieza la historia, ¿verdad? Todos los que cuando comenzamos a tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos y estudiamos, ¿verdad? Con mucho ahínco, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús. Y hermano, por lo más maravilloso de todo esto es que Jesús, ¿verdad? Puede usar a la persona que para nosotros como seres humanos es la menos indicada, hermano. Pero, hermanos, cómo nos equivocamos, hermano. En serio que nos equivocamos bastante. Porque en esta historia en este estudio que acabamos de tener, ¿verdad? Les acabo de relatar, ¿verdad? Que cómo Dios usó a Tamar, de quien por medio de un incesto, hermano, tuvo Judá 2 hijos. A Rahab, que era una prostituta pagana, hermano. A Ruth, quien era una moabita, era una pagana de los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Betsabé, quien David tomó cometiendo adulterio y mató a su esposo para quedarse con ella, hermano. Y María, de la cual nació nuestro Salvador. Amén. La pluma inspirada dice, hermano, que en este tiempo Dios va a usar gente que aparentemente, hermano, no es la idónea para su obra. Así que, queridos hermanos, yo los animo para que sigan poniendo su granito de arena en el propósito de Dios, hermano. Día a día, estoy convencido, hermano, que estamos en el camino correcto, hermanos. Les digo por qué. Porque doctrinalmente, hermano, estamos profesando y creyendo lo que es correcto. Y todo lo que nosotros profesamos está bien cimentado en la palabra de Dios, hermano. Tenemos argumentos sólidos de lo que creemos y profesamos, hermano. Y estamos en el camino correcto. La cosa es de que Dios nos pide que tenemos que reformar el carácter, hermano. Y sé que todos ustedes están haciendo algo grande por donde quiera que nos estemos. Hay una obra que hacer, hermano. De momento tal vez no veamos el fruto, ¿va? Pero Dios al final va a levantar la cosecha, hermano. Cuando la mies esté madura. Y que algún día, ¿va? Que estemos bajo la sombra del árbol de la vida. Que gloria a Dios que así sea, hermano. Podremos ver los resultados de nuestro trabajo con